Antes de las mesas, antes del camuflaje, antes de que una arena entera gritara. Como si estuvieras en un concierto de los Ramones. Había dos niños en Nueva York mirando un ring como si fuera una puerta secreta. Uno estaba en Queens y el otro en Brooklyn. Y ninguno tenía idea de que décadas después serían considerados una de las parejas más condecoradas en la historia del wrestling profesional. En 1971, Queens, Nueva York, Mark Lo Mónaco crece en una familia italiana en Long Island, casa ruidosa, mucha comida, mucha energía y televisión encendida cuando había lucha libre. Harta pasta. Pero hay un momento que lo marca para siempre. En el Madison Square Garden, primera fila, un tipo llamado Jimmy Snuka sube a lo alto de una jaula de acero y salta. El impacto no solo fue contra el rival, fue contra la imaginación de un niño. Ese día Mark no vio una pelea, vio una posibilidad. Él no soñaba con ser abogado ni médico, soñaba con el caos coreografiado de las duplas. Le fascinaban los equipos, le gustaba cómo dos personas podían contar una historia juntos, cómo el relevo cambiaba el ritmo, cómo la química lo era todo. Admiraba a los equipos clásicos como los de Wild Samoans. Si te hace pendejo, no se trata de... Admiraba a los equipos clásicos como The Wild Samoans y Rick Martel en sus etapas de parejas. Le gustaba el arte de coordinar la destrucción. Curiosamente, antes de pensar seriamente en ser luchador, quiso ser estrella de rock. Años después bromea diciendo que abandonó ese sueño porque el Meatloaf ya tenía cubierto el mercado de frontmans de 300 libras. Humor ácido, autoironía, pero detrás del chiste había algo real. Mark sabía que estaba hecho para el escenario. Solo necesitaba encontrar cuál. Entrenó pull dance. Por si no ubican, Mark es el gordito. Los dos están gordos, güey. No, uno estaba flaco. Sí, uno estaba flaco. El moreno estaba flaco. El otro estaba bien gordito. Creo que ya. Sí. Como que me salió y digo... 1972, Brooklyn, Nueva York. Devon Hughes crece en un entorno muy distinto. La década de los 80 golpea fuerte a Brooklyn. La epidemia del crack convierte barrios enteros en zonas de guerra silenciosas. Sirenas, ausencias, tentaciones constantes. No. Devon era apenas un niño cuando entendió que el entorno podía devorarte si no te movías rápido. Su abuela tomó una decisión que le cambiaría la vida. Lo sacó de Brooklyn y lo llevó a Long Island para protegerlo. Ese traslado fue más que geográfico, fue existencial. Devon era un fanático obsesivo de la lucha libre desde los 6 años. Mientras otros niños pedían juguetes, él quería saber cómo se hacían los relevos, cómo se protegía el cuello en una caída, cómo se construía una rivalidad. Su madre quería que aprovechara su beca de fútbol americano. Veía en el deporte tradicional un futuro estable, pero su abuelo vio algo distinto. Cuando Devon decidió entrar en una escuela de lucha, fue su abuelo quien puso el dinero, una inversión silenciosa en un sueño improbable. Ahí comenzó la rebeldía, su rebeldía tranquila. Tu pana me va a decir qué hacer, yo te la pago, vámonos a la chingada. Ahí comenzó su rebeldía tranquila, no gritaba, no era extravagante, pero tenía una intensidad que no se apagaba. Ambos terminaron en el mismo lugar, la escuela de Jimmy Rhodes. No era un gimnasio glamuroso, era sucio, caluroso, sin aire acondicionado, con olor a sudor viejo y lona gastada. Era una escuela estilo Rocky. Si sobrevivías ahí, sobrevivías en cualquier parte. Rhodes no enseñaba solo llaves, enseñaba resistencia, respeto y algo fundamental: el WhatsApp. El negocio no le debía nada a nadie. Pues eso era lo que enseñaba, que el negocio no le debía nada a nadie. Mark empezó con el nombre de Mongo Bill, grande, pesado, sorprendentemente ágil. Devon trabajaba 3 empleos mientras luchaba en el circuito independiente. Dormía poco, entrenaba mucho. Ambos estaban aprendiendo algo que aún no sabían que compartirían, que es el cómo soportar el dolor sin hacer ruido. El primer gran giro llega casi por accidente. En un show en Milltown, en Nueva York, en Extreme Championship Wrestling, o sea, la SW,
Necesitaban a alguien grande para recibir un chokeslam brutal de un luchador llamado 911. Mark aceptó, Paul Heyman observó, y lo que vio no solo fue un tipo de casi 400 libras cayendo, vio agilidad, vio timing, vio potencial. Devon llegaría después recomendado por John Rods. No llegó como una estrella, llegó como un trabajador. Dos caminos muy distintos, un mismo laboratorio extremo. Todavía no eran hermanos, todavía no eran leyenda, eran simplemente dos tipos de Long Island que habían sobrevivido lo suficiente para estar listos. Lo que no sabían es que estaban a punto de entrar en un universo donde la violencia no era accidente, era arte. Y ese universo era la SW. Iban a dejar de ser Mark y Devon, iban a convertirse en algo mucho más peligroso. Ahora, hay ideas que nacen para durar una noche, y hay ideas que nacen como broma, y terminan cambiando toda una industria. En la SW, a mediados de los 90, nadie pensaba que en Legacy, pensaban en sobrevivir al siguiente show. Ahí entra en escena un concepto que parecía sacado de una película de culto. La inspiración vino del universo absurdo de Slapshot, una película. Un grupo de hermanos torpes, violentos, medios idiotas, pero peligrosos cuando se alineaban. Así nació el lore. Así nació el folclore, el lore de Dudley Bill. Dudley Bill. En la villa Dudley. El patriarca ficticio era Big Daddy Dudley, un vendedor viajero que, según la historia, había dejado hijos ilegítimos por todo Estados Unidos. Y de pronto, en la ECW, comenzaron a aparecer medios hermanos por todos lados. Dudley, el único ilegítimo. Big Dick Dudley, Snot Dudley, Dances with Dudley, Chubby Dudley, Sign Dudley. Y todos usaban overoles, cintas así como con lentes con cintas. No traían los vidrios, eran así como los puros marcos. A mí me gustaba cuando aventaban en Little Disney. Playeras side-dye, de esas como que hoy en día las hacen como con cloro para despintarlas, pero estas están así como todas extravagantes, limpiosas. Actitudes ridículas, casi comedia grotesca. Mark LaMonaco fue presentado como Bubba Ray Dudley, un hillbilly tartamudo que bailaba torpemente. Era el hazmerreír del grupo, un personaje diseñado para provocar risa incómoda. Devon Hughes llegó después como Devon Dudley y desde el primer momento se sintió distinto. Paul Heyman lo introdujo como una mezcla entre Mr. T y la intensidad verbal de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. No era una caricatura, era amenaza. Mientras Bubba bailaba, Devon miraba como si estuviera juzgando a todos. Y esa diferencia no solo fue narrativa, fue real. Dentro del vestidor, ambos tenían visiones distintas. Bubba entendía el entretenimiento desde el caos y la provocación. Devon quería credibilidad, violencia con intención. La tensión se convirtió en rivalidad en pantalla. Se enfrentaron, se golpearon, se destruyeron. Y en medio de esa guerra interna, ocurrió algo que cambiaría todo. Tras semanas de violencia mutua, Bubba propuso algo inesperado a Paul Heyman. ¿Y si en lugar de seguir peleando, nos juntas? La idea era simple, la ejecución fue histórica. La noche que aplicaron por primera vez el Dudley Death Drop, el 3D, el público entendió que algo había cambiado. Que le estaban haciendo así, para que agarre. El 3D es cuando los levantan y los recibe el otro güey en la mesita. Era sincronización pura. Bubba levantaba y Devon remataba. Impacto seco, sin adornos. Ese movimiento no solo cerró una lucha, selló una alianza. El bufón y el profeta ahora eran dinamita coordinada. Pero lo que realmente los convirtió en fenómeno no fueron las llaves, no fue el odio. En Filadelfia el público no era amable, era brutal. Si no eras auténtico te devoraban. Los Dudley decidieron no buscar aplausos. Bubba comenzó a insultar al público con una agresividad que hoy sería impensable en televisión. Mujeres, niños, ciudades enteras, nada estaba fuera de los límites. Güey, incluso le azotó una doñita en una mesa, güey. Es que, así como el que acabas de mencionar, el luchador, güey, que también en parejas era el egocentrismo de o me quieres o me odias, pero... el Martel Hayes. Sí, güey, o sea, no mames, ese güey buscó eso. Sí. Me van a odiar, pero me van a odiar. Y les va a mamar a odiarme, güey. Les va a mamar verme odiar. Güey, que lo curioso es que, o sea,
sí, tu personaje muy así, pero con el paso del tiempo la gente empezó a decir, no, estoy en verga. ¿Sabes? Está chido. Es que, güey, sí, volvió a ganar este cabrón, que sabe qué, me cae bien gordo. Y ya las otras fueron de, güey, es que sí. Oye, güey, pero lucha la próxima semana. Se me gusta, ¿verdad? Vamos a ver qué así. Es así tal cual. En Queens, una noche, la multitud se enfureció tanto que algunos fanáticos intentaron saltar desde los balcones para atacarlos. Eso no era hit fabricado, era ira genuina de los espectadores. El Heatwave del 99 fue la cúspide. Dieron una promo tan venenosa que aún hoy sería imposible de replicarla. Bubba tenía una filosofía clara: los villanos cool apestan. Si eres malo, debes ser odiado, despreciado. Querían que cada show se sintiera como un concierto punk. Peligro real, energía fuera de control, sensación de que algo podía salirse de las manos. Y entonces comenzaron a usar mesas. Era la hora de divertirnos. Oye, bro, Tengo una idea. tengo una idea exacta. Tú lo pensaste. Sí, pero tú lo Dijiste, ajá, así estaba. Ya ves que yo los levanto y tú los recibes, Simón. ¿Qué tal? Si en medio de todo, Dame sí. güey. Y las llegaron a incendiar, les pusieron alambres de púas, les pusieron pinches... ¿Cómo se llama? Sí, estos, los que son tachuelas, güey. No mames, infinidad de Torrecitas de... torrecitas de mesa. Esas, güey. No las inventaron. Ellos mismos lo reconocen. Sabu, Public Enemy, ya habían jugado con la idea. Pero nadie las había convertido en un símbolo. Eran puras herramientas. De hecho, si hoy en día piensas en mesas, es imposible no acordarse. De esos güeyes de Sabu. Sí. Porque esos güeyes a Sabu le mamaba volar, güey. Ay, cayeron en las... Sí, güey, cayeron en esa madre. En eso y en escaleras. No, ese vato volaba de cabrón. Cada vez que Devon preparaba el terreno, Bubba gritaba una frase que empezaba a retumbar en la cultura del wrestling. Todavía no era mainstream, pero ya estaba gestándose. Y en medio de todo ese caos apareció el hermano menor. Spike Dudley. ¿Sí conoces a Spike? Estaba bien verga, un güerillo así todo de... Oh, sí. Güey. Ese vato en Estados Unidos lo tienen en un pinche pedestal porque dicen que muy poca gente ha aguantado los chingadazos que ese güey aguantó en su carrera. Exactamente. Spike Dudley no parecía parte de la misma familia. Era pequeño, delgado, sin físico intimidante. Pero tenía algo que los demás no tenían: una capacidad absurda para recibir el castigo. Se ganó el apodo de Runt of the Litter, el pequeño de la camada. Lo demostraba cada noche. Fue lanzado a través de una mesa en llamas en Heatwave del 99, recibía castigos que parecían diseñados para retirarlo, recibió infinidad de garras, o sea, de la banda abajo, güey, ¿sí me cachas? Y volvía, se paraba como si nada el güey, órale, hijo de tu pinche man. Siempre peleaba contra gigantes como Bam Bam Bigelow, pero Spike no parecía competir, parecía sobrevivir, y eso conectó con el público. Porque sí, ya tenías al güey que te hablaba así, que era el Bubba. Tenías a Devon que siempre estaba así como que haciendo las cosas. Y pinche Spike llegaba así. ¿Qué pasa, perros? Es como que un punto medio entre los dos, así como que lo menso de este güey, pero lo resistente de este otro cabrón, ¿sabes? Aparte me gustaba mucho su especial. O sea, ubicas ¿cómo se llama? Creo que es el Bulldog, que los agarran y se dejan caer sentado. Este vato lo que hace es que los agarraba y corría hacia el esquinero, 1, 2, 3, y se giraba. Le daba la vuelta, fue. Y ajá, ese era su especial. Y me gustaba mucho. Como que no sé, será muy simple, pero como que esos pasitos extra que le daba para caer, no sé, como que decía, ay, güey, chido. ¿Te gusta subirte la cuerda, carnal? No. Nada. No sé tú. Si te gusta la cuerda tensada. No. Ok, muy bien. Igual la traes ahorcada, pero... Ah, con que te gusta recargarte en el esquinero. A finales de los 90, sabían algo que el público también empezaba a intuir. La SW era arte, pero la WWE era la cima. Vince Russo vio su química y fue el puente hacia Stanford.
En sus últimas semanas en la ECW, decidieron incendiar el puente detrás de ellos. Bubba declaró que no pondrían a nadie por encima de ellos, que se llevarían los cinturones a Connecticut y los pondrían en los pies de Vince McMahon. Ganaron los títulos en su última noche, un acto sin precedentes, y minutos después los perdieron ante Tommy Dreamer y Raven. Caos perfecto, salieron de la SW no como desertores, sino como villanos que habían exprimido hasta la última gota del odio del público. Cuando cruzaron la puerta rumbo a WWE, ya no eran novatos, eran dinamita refinada, pero lo que no sabían es que el verdadero incendio apenas estaba por comenzar. Cuando dejaron Filadelfia atrás, no solo cambiaron de empresa, cambiaron de ecosistema. SW era un laboratorio anárquico, la WWF era la cima de la cadena alimenticia. Cámaras más grandes, presupuesto infinito, pero también políticas, jerarquías y un vestidor que miraba con sospecha a cualquiera que viniera de la empresa rebelde. Vince Russo había sido el puente, pero ahora las reuniones eran con Vince McMahon. Bubba intentó explicarle que ellos eran villanos de la vieja escuela, que no firmarían autógrafos. Vince soltó una carcajada, le puso la mano en la rodilla y le dijo con calma que claro que iba a firmar autógrafos. Tráele 50 hojas más al pendejo. Ajá, 50 postes, güey. Fue el primer recordatorio de que el juego era distinto. Sí, pues ahí era. Siento que pisas el W y ya. Te mandó lonche tu mamá, güey. Ya eres marca. Sí, güey, no. Sí, y a ver cuánto vende tu marca. No puedes negarte. A mí, entre más pinches póster firme estás vendiendo más, te pago mejor. Sí, ajá, tus comisiones. Tu firma es más pedida, lo que acontece es que me hagas pagarte más, güey. O sea, ahí tal cual. La verdadera prueba no fue televisada, fue interna. Los pusieron frente a The APA. O sea, ubicas a los de APA, que eran el Bradshaw y el Farouk, esos dos. Tipos conocidos por golpear fuerte, de verdad. Esos güeyes lo que tenían de fama era de que sí, te daban una chinga, güey. O sea, era como... te agarraban mal parado, güey. O sea... Toda la lucha estabas mal parado frente a esos dos. Especialmente los recién llegados. ¡Nuevecito! Dende la mano, llévame. Ajá, sí. Ven conmigo a correr por el bosque. Chembeazo del JB. De hecho, sí había unos güeyes que decían, si le aguantabas un riatazo al JBL y un rompespino dorsal al Farouk, bienvenido. El brazo, güey, el lazo. O sea, ¿cómo se llamaba? Güey, se llamaba, era el Lariat from Hell, en el riatazo del infierno o algo así, podría ser. Y que sí, porque una vez al Rey Misterio me lo doblaron bien feo. Güey, daba hasta vueltas, güey. No mames. Tú no haces la vuelta, pues está coreografía. Sí, pero... El Rey Misterio dijo, güey, me volteó de verdad. O sea, si no hacía el giro, me madreaba, güey. O sea, tuve que girar sí o sí, cabrón. Che, Rey Misterio, vuelta de 360. ¡Hala! Yo parado, güey. Así mero. Aquella lucha fue una bienvenida a puño limpio. No se quejaron, no bajaron la intensidad. Aguantaron cada golpe como si fuera examen final. Cuando regresaron al vestidor, el respeto ya no era opcional, se lo habían ganado. El siguiente paso fue simbólico. Adiós al tie-dye, o sea, las playeritas hipiosas que traían. También los overoles. Porque traían esos que son como short. Se los tienen así de vestían, güey. Llegó el camuflaje militar, que creo que es como todo el mundo los conoce. Las botas, güey, que sí, eran tan icónicas, cabrón. Güey, las botas, uno traía el chalecillo. Los lentes, güey, exactamente. Más sobrios, más intimidantes, la estética cambió, pero la esencia seguía intacta. Y entonces llegó la noche que convirtió la anarquía en fenómeno mainstream. El Royal Rumble del 2000 en el Madison Square Garden, frente a ellos estaban los Hardy Boys. Jóvenes atléticos. Era imposible. Se casaron esas dos. Es más, se retiraron, güey, con ellos. Sí, los Hardys los retiraron. Se retiraron con ellos, güey. Porque les dieron a ellos, con ellos los entrenos se iniciaron, ¿no? Como parejas. Los Hardys, pues ya van como hermanos. Sí, ya venían de tiempo atrás. De hecho, llevaban ya un buen rato en la W, nomás que no eran los Hardy Boys, eran
Eran un Jeff y Matt. Pues eran ahí dos novatillos que traían, nada más. Frente a ellos estaban los Hardy Boys, jóvenes, atléticos y temerarios. Aquella lucha de mesas no solo fue un combate, fue un experimento que convenció a la directiva de que tenían algo distinto. El público no solo reaccionó, rugió. Las mesas dejaron de ser accesorios para convertirse en el ritual televisado en horario estelar. Lo que vino después fue escalada pura. En el WrestleMania 2000 compartieron una lucha de escaleras en trío, triangular, junto a los Hardy Boys, Edge y Christian, que eran el lienzo en blanco. 6 cuerpos dispuestos a redefinir el límite. 6 puercos dispuestos a redefinir. Para el SummerSlam del 2000 se dio nombre oficial al caos, el TLC. Las mesas, las escaleras y la silla. Está interesante eso porque yo me acuerdo mucho de que yo reconocía a las parejas porque decía, es que los Dudley son los de las mesas, Simón. los Hardy son los de las escaleras y Edge y Christian son los de... Les hizo falta un nombre icónico a Edge y Christian, ¿no? Así como... Porque eran los Dudley Boys, los Hardy Boys y faltaban los Pendejo Boys, no sé, pero ahí faltaban esos güeyes. Ahí falta. ¿Tú sabías que esos güeyes fueron vampiros en algún momento? Sí, güey, falta este otro güey de... ¿Cómo se llama este otro pendejo, güey? El que era el mayor de los dos. Por el cual los como que... Gangrel o algo así llamado. Sí, güey, y era conocido por los colmillitos. Se daba su chartito y ya de sangre. Sí. Fíjate que antes había más personajes más obscurones. Estaba el Undertaker, estaba ese güey, estaba el Raven, había varios así como... Te pagaron ese tipo de personajes, güey. Mesas, escaleras y sillas, combinadas como si fueran instrumentos de una orquesta violenta. No era improvisación, era precisión disfrazada de locura. Cada caída tenía cálculo, cada riesgo tenía intención. Querían robarse el show, aunque el precio fuera el propio cuerpo. Y entonces llegó WrestleMania X7, o sea, 17. En el TLC 2, es que así se llama ese WrestleMania, güey. El TLC 2, la lucha que muchos siguen señalando como la mejor de la historia de la lucha en parejas. Esa noche no compitieron solo por cinturones, compitieron por el legado. Jeff Hardy colgado en el aire como si no existiera la gravedad. Y el Edge, que se trae con la escalerita y se le lanza y va para... Creo que todo el mundo le ha visto. Sí, ese es Christian resistiendo golpes imposibles y los Dudley haciendo lo que mejor sabían hacer. Convertir cada mesa rota en un estallido colectivo. De hecho, en esa pelea se metió la Lita, se metió el Spike y cada uno llegó a hacer su desmadre nada más. Convertir cada mesa rota en un estallido colectivo. Spike apareció como refuerzo, el hermano pequeño arrojándose al peligro sin dudarlo, cerrando el círculo de Dudleyville en el escenario más grande del mundo. El impacto fue inmediato. Pasaron de ser especialistas extremos a superestrellas escoltadas en aeropuertos. El grito de ¡Demon! Le pegaba aquí. ¡Get the tables! Y Vámonos a los tables. pero lo que estaba chido es que el Bubba como que volteaba a todo el público como para decirles, ya voy a gritar. Me hacen cómicos de su puta madre. Les volteaba a Demon y todos así como de, sí, dile. Y le pegaban en el pecho. Y es cuando todo el mundo gritaba, ¡Diva! En el WrestleMania, ¡Get the table! Se va a poner aquí, me va a doler, güey. Está en perrón, güey. Son 3 segunditos, güey. Dejó de ser una frase de nicho para convertirse en una consigna cultural. Lo que comenzó como una broma en ECW ahora encabezaba la revolución de la división en parejas. No era solo parte del espectáculo, eran el pulso de una era. Y en ese punto, la pregunta ya no era si habían llegado a la cima. La pregunta era cuánto tiempo podían sostenerse en una guerra que exigía tanto sacrificio físico. Y cuánto tardaría el negocio en intentar separarlos para probar si la magia sobrevivía sin la mesa en medio. En el 2002 llegó con una idea que en papel parecía brillante. La división de marcas, Raw y SmackDown separadas. Nuevos espacios, nuevas historias, nuevas oportunidades, pero a veces, cuando intentas sacudir el tablero, rompes la pieza más sólida que tienes. Los Dudley Boys fueron separados, no por traición, no por lesión, por experimento. Bubba Ray se quedó en Raw y Devon fue enviado a SmackDown. El 3D quedó suspendido en el aire como un movimiento incompleto.
El grito de Get the Tables perdió eco porque ya no había relevo, ya no había sincronización. Devon apareció con una nueva piel. Le renombraron Reverendo Devon, un predicador corrupto, traje elegante, mirada severa, pidiendo donaciones al público mientras hablaba de redención. Era un personaje extraño, casi incómodo, pero tenía algo interesante: intensidad real. A su lado debutó un joven diácono musculoso que aún no sabía que terminaría siendo una superestrella global: Batista. Devon fue, sin proponérselo, el primer marco televisivo para una futura leyenda. Mientras tanto, Boba intentaba probar que podía sobrevivir solo, sin el contraste técnico de Devon, sin la pausa que equilibraba su caos. Era fuerte, carismático, peligroso, pero el público no terminaba de aceptar la separación. Había química que no se podía replicar, había ritmo que no funcionaba, había ritmo que solo funcionaba en pareja. Ambos han sido honestos con el paso del tiempo. El experimento no fracasó por falta de talento, fracasó porque el acto completo era más grande que la suma de sus partes. La magia no estaba solo en el movimiento final, estaba en el relevo, estaba en la mirada previa al impacto, en la frase que encendía la arena segundos antes de la caída y en el ¡Wanda! Exactamente. La empresa eventualmente entendió lo evidente. Oye, creo que me faltó investigar cuando empezamos a usar los... Pero bueno. La empresa eventualmente entendió lo evidente. Los reunieron en el Madison Square Garden. El público reaccionó como si hubiera regresado a algo que no debía haberse ido nunca. El 3D volvió a sentirse completo. El grito volvió a tener peso. Pero algo había cambiado. Llevaban más de una década viviendo en aeropuertos, hoteles y quirófanos. La era de la actitud había sido una guerra constante. Las mesas no eran solo espectáculo, eran factura acumulada en la espalda, el cuello, en las rodillas. Y eso que las ponían para amortiguar, exactamente. En el 2005, tras 15 años sin descanso real, decidieron no renovar contrato. No hubo escándalo, no hubo portazo, solo la sensación de que el cuerpo y la mente necesitaban distancia. Salieron en buenos términos, algo poco común en una industria donde las salidas suelen ser tormentosas. Lejos de los reflectores, hicieron algo que pocos esperaban. Fundaron la academia Team 3D. No para crear copias de sí mismos, sino para enseñar el negocio como ellos lo entendían. Sí, igual tenían baño. Respeto por el ring, respeto por el compañero, seguridad antes que el espectáculo vacío. Querían formar luchadores que entendieran que el impacto no está en cuánto te rompes, sino en cómo cuentas la historia. Voy a buscar. Van como 5 cosas que voy a buscar. ¿Qué luchadores han salido de su escuela? Porque no lo investiguen. Muchos pensaron que ese era el cierre, que la dupla extrema había quedado como recuerdo glorioso de una era que no volvería, pero la historia aún tenía capítulos pendientes, porque aunque las mesas pueden romperse, algunas sociedades, cuando son reales, siempre encuentran el camino de regreso. Cuando se alejaron como equipo... ¿Qué? La vuelta de ciclo. Ah, sí, siempre. Cuando se alejaron como equipo, muchos pensaron que lo mejor ya había quedado atrás, que los Dudleys en el 3D eran como una banda sin su canción más famosa. Pero lo que vino después demostró algo distinto. No eran producto de una moda, eran luchadores completos que simplemente habían estado juntos el tiempo suficiente para que olvidáramos que también podían caminar solos. Boba Ray fue quien dio el giro más radical, dejó atrás al hermano ruidoso, el tipo que gritaba y agitaba mesas, y construyó algo mucho más peligroso: Bully Ray. En Total Non-Stop Action Wrestling, o sea, TD, no era el musculoso del equipo, era el cerebro, más frío, más calculador, menos impulsivo. Se convirtió en el líder de Aces and Eights. Esa facción estaba chida, ponían como motociclistas, hace cuenta, todos con su chalequito de cuero. Una facción que jugaba con la paranoia y la infiltración. Su traición a Hulk Hogan y Brooke Hogan no fue solo un momento televisivo impactante, fue uno de los giros narrativos más sólidos de la década de los 2010 en el wrestling estadounidense. Pasó de especialista en parejas a 2 veces campeón mundial de TNA. Eso no es nostalgia, es evolución. Y si alguien todavía dudaba de su peso individual, bastaba recordar su etapa como 10 veces campeón hardcore en la era de la actitud. Boba entendía el caos mejor que nadie, pero ahora también entendía el poder del timing y la manipulación. Ya no necesitaba gritar para dominar una historia. Devon tomó un camino distinto, más sobrio, más técnico. Su etapa como Reverendo Devon fue breve pero significativa, no por el personaje en sí, sino por lo que representó. Fue el primer guía televisivo de un joven Batista, a alguien a quien más adelante se convertiría en una figura mundial dentro y fuera del ring.
Devon siempre fue el equilibrado del equipo, el ancla que mantenía la estructura firme mientras Bubba generaba explosión. En TNA demostró que podía sostener oro individual, como 2 veces campeón de la televisión. Y cuando su etapa activa terminó, encontró otra forma de influir en el negocio. Tras bambalinas, como productor en WWE, ayudando a moldear combates de la nueva generación. No todos los legados se construyen bajo reflectores, algunos se forjan detrás de la cortina. Detrás de la ventana. Veo pasar las mañanas. Sí. Y luego está Spike, el más pequeño, el que parecía invitado a la guerra equivocada. Es que sí, pobrecito, güey. Pero fue quizás el que más respeto silencioso acumuló. Se ganó el apodo del Giant Killer, el asesino de gigante, al derrotar a gigantes como Bam Bam Bigelow, algo que en la lógica física no tenía sentido alguno. Fue campeón crucero, campeón europeo, tras una rivalidad intensa con William Regal, 8 veces campeón hardcore y hasta campeón en... Regal, cabrón, no. Oh, te la traigo. Tenía un rato que no escuchaba a William Regal, güey. No, el vato es una... Sí, no, era una chulada para pelear, güey. Campeón europeo tras una rivalidad intensa con el William Regal, 8 veces campeón hardcore y hasta campeón en parejas junto a Taz. ¿Te acuerdas de Taz? Su cuerpo era pequeño, pero su resistencia parecía infinita. Recibía castigos que parecían diseñados para romperlo y siempre regresaba. Incluso su romance con Molly Holly añadió una dimensión inesperada a una especie de Romeo y Julieta en medio del caos que enfrentó a familias dentro del ring. Lo interesante es que cuando los observas por separado entiendes algo fundamental. El equipo no existía porque se necesitaran para sobrevivir, existía porque juntos eran otra cosa, una reacción química que no se podía fabricar. Con los años, el respeto se volvió unánime entre distintas empresas, distintas eras y distintos estilos. Acumularon hasta 25 reinados en parejas, convirtiéndose en la dupla más decorada de la historia del wrestling profesional. Más de 20 años trabajando juntos. Hartas pendejuelas. Y fácil, güey. Un ascenso meteórico desde el 96 hasta convertirse en una referencia obligada cuando se habla de violencia moderna en equipo. Más allá de números, hay algo más fuerte. Mark y Devon no compartían sangre en la historia ficticia de Dudley Bill. No tenían la misma madre en el guión. Sin embargo, después de décadas de aeropuertos, quirófanos, golpes reales y Chingarles a madre juntos. la hermandad dejó de ser ficción. Las mesas se rompían, los cuerpos se desgastaban, las eras cambiaban, la sociedad permanecía. Y cuando años después regresaron para escuchar una arena completa corear el nombre de otro, aunque no estuviera presente, quedó claro que ningún guión podía... Quedó claro algo que ningún guión podía fabricar. Hay equipos que funcionan y hay equipos que definen generaciones. Los Dudley Boys pertenecen a la segunda categoría. No porque rompieran más mesas, sino porque enseñaron que una pareja puede ser evento estelar, puede ser cultura, puede ser memoria colectiva. Y cuando alguien en cualquier arena del mundo prepara una mesa para un final dramático, en algún rincón del pasado tal vez se escucha el eco de una frase que cambia todo. Esa mera. Es la de Get Zeus, pero esa me gusta más, güey. Hay algo curioso con los Dudley Boys, porque cuando suena el nombre no piensas en un campeonato específico, no piensas en una rivalidad concreta, piensas en una mesa rompiéndose. Y eso, yo, es inmortalidad cultural. Después de dominar la era de la actitud, de sobrevivir a los TLCs, de ganar campeonatos en 3 grandes empresas y de reinventarse en Japón y en TNA, la pregunta no era si eran leyendas, la pregunta era si... La pregunta era, ¿qué iban a hacer con ese peso encima? ¿Va a llevar mesa? Y su mesa firmada. Vendían cachos de mesas firmadas. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, como souvenirs, sí, sin problema. Firmaditas. O sea, estaría con madre, güey. Sí. WWE regresaron en el 2015, como si el tiempo no hubiera pasado. La arena explotó, no era nostalgia barata, era respeto real, y todavía podían hacerlo. No eran caricaturas de sí mismos, seguían siendo tipos que sabían exactamente cuándo levantar una mesa y cuándo levantar una historia. Bubba Ray, ya transformado en el cerebral, manipulador, casi villano shakespeariano, demostró que podía evolucionar más allá del grito. Devon siguió haciendo el equilibrio perfecto, intensidad, timing y esa presencia que hacía que cada momento pareciera importante. Y Spike, el eterno underdog, el tipo que nunca fue el más grande, pero sí el más valiente.
el hermano menor que se lanzó contra gigantes como si no entendiera que el concepto de gravedad. Entre todos acumularon más de 20 campeonatos mundiales en pareja, combinados entre WWE, ICW, TNA. Fueron parte de la primera clase del Salón de la Fama en parejas, y cuando finalmente fueron inducidos al Salón de la Fama de WWE en el 2018, no fue solo por los títulos, fue porque cambiaron el estándar. Antes de ellos, la lucha en parejas era técnica, era estratégica, era buena, después de ellos, era guerra. Sin los Dudley Boys no existen los Hardy como fenómeno extremo. Sin ellos, Edge y Christian no alcanzan ese nivel de creatividad destructiva. Sin ellos, el concepto de TLC no se convierte en un evento anual. Ellos no solo participaron en una era, la definieron. Y cuando decidieron poner punto final, después de décadas de golpes, cicatrices y madera rota, no lo hicieron como sombras en el pasado, lo hicieron con la dignidad de quienes saben que ya no tienen nada que demostrar. Porque hay algo poderoso en retirarte cuando la gente todavía grita tu nombre, con respeto, no con lástima. Hoy, cada vez que una pareja atraviesa una mesa, cada vez que un fan levanta un cartel pidiendo mesas, cada vez que una rivalidad se vuelve personal y violenta, hay un eco. Echa mesas. Un eco que viene desde la ICW, desde los gimnasios oscuros, desde las guerras contra los Hardy y Edge Christian, desde cada caída que parecía imposible. El legado de los Dudley Boys no está en una vitrina, está en cada tabla astillada. Y esa, Joshua, esa es una herencia que no se rompe. El 12 de octubre de 2025 no fue una fecha anunciada con bombos y platillos, no hubo una gira de despedida estilo Rockstar, no hubo una campaña publicitaria de una última vez. Fue más sutil, más cruda, más real. No le estoy tirando a John Cena, que quede claro. En TNA Bound for Glory, los Dudley Boys caminaron hacia el ring para enfrentarse una vez más a los Hardy Boys. Una vez más. Y si uno mira la línea del tiempo, entiende la poesía, la rivalidad que explotó el Royal Rumble del 2000 en el Madison Square Garden, en aquella lucha de mesas que cambió la percepción de la división en parejas, estaba cerrando el círculo 25 años después. Devon había pasado meses diciendo que no sentía nervios, que después de 3 décadas en el negocio el cuerpo ya no reacciona igual, pero mientras el coche se acercaba a la arena, algo cambió. Voy a citar lo que dijo. Lo que dijo Devon. Lo que dijo, pues lo dijo, ¿no? Pues lo dijo o no lo dijo. Dije que cuando caminara hacia el edificio, las mariposas llegarían, y llegaron. No era miedo al combate, era conciencia del final, era saber que no habría otra más después de esto. Y aún así, fiel a su esencia, rompió la tensión con humor. Pero primero tenemos que pasar por el catering, ¿no? A eso dijo el güey, así. Sí vamos a ir, pero pues hay que ir al catering primero, ¿no? Y las mariposas. Sí, claro. Porque incluso en el último día seguía siendo tiempo. El backstage no era solo un vestidor, era una reunión de sobrevivientes. Spike Dudley estaba ahí, el hermano pequeño que absorbió castigo como si su cuerpo no tuviera límite. Tommy Dreamer, Little Guido, rostros que representaban el 96, cuando todo era incierto y violento y hermoso a la vez. La ECW no estaba viva como empresa, pero estaba presente como espíritu. Eso es cierto, la ECW, aunque ya no esté como marca, Queda esa línea no mames, marcada en medio de todo lo que quieras. es parte de la leyenda del wrestling, güey. Es parte de... Es una línea dentro de la cronología del wrestling. Yo siento que la ECW es como otro evento canon, güey. O sea, Sí, no. de todas las líneas temporales tienen que surgir una empresa extrema, ¿sabes? Y es la ECW, güey. Así tal cual. Porque esos güeyes, en el corto tiempo que existieron, no mames, Unas fiestotas. redefinieron completamente las Fiestotas, güey. Sí, sí. Yo creo que sin ellos... ¿Te acuerdas del video que te mandé del director de cine que está haciendo un documental? Que estaba haciendo un documental de la lucha extrema aquí en México. Yo creo que no existiría No, No sabes. no habría tanta definición. exactamente. Sería más desorganizado a lo mejor. Sería más... no tan coreografiado. Más accidentes. Espositos así, ¿sabes? Jeff Hardy, como si tiempo no hubiera pasado, propuso algo que parecía sacado del año 2000. Lanzarse desde lo alto de la escenografía a través de una mesa. Dios recordó con una mezcla de resignación y cariño: si se mata, no tengo nada que ver con eso. Así que... Pues es que, güey, ya no tenían 20 años, güey. Ajá, sí, sí. Así me dijo: Jeff, haz lo que gustes. ¿Sabes? Producción dijo que no. Los años pesan, pero el impulso seguía ahí. Es que sí me imagino como un tipo de güey de yacas. Y si me aviento de ahí arriba, güey, si me cachas.
Impulso de idiotez. ¡Aléjate! Así de vivir Jeff. No, no puedo. Así de vivir Jeff, güey. A ver, así me voy a de... La campana sonó y la nostalgia se convirtió en contacto físico. Apenas a los 30 segundos ocurrió el primer susto real. Al ejecutar un 3D sobre Matt Hardy, Devon cayó mal sobre su propio codo para protegerlo. Sintió un pinchazo recorrerle el hombro. Ese tipo de dolor eléctrico que te hace pensar en desgarros, en cirugías, en malas decisiones. Es como cuando estás en práctica y te da un calambre en la mano porque alguien entró. Sí, güey. Sí, eso sí. Eso sintió. La reacción es más rápida, güey. El toque es diferente. No, güey, y anteriormente éramos más veloces que ahora, güey. Anteriormente soltabas la herramienta, te tapabas y alcanzabas a cambiarle a MTV. ¿Qué estás haciendo? ¿MTV? No, antes de que esa puerta se abriera, güey, ¿sabes? Es como el chiste de que es más rápido la luz, el sonido o la carcaj. ¿Qué pasa si te salga acá? Sí. Malas decisiones. Ok. Por un segundo, todo lo que había superado, derrame cerebral, cirugía de espalda, rehabilitación interminable, cruzó por su mente. Y decidió seguir. Otra vez, no. Porque si iba a terminar, no iba a... Porque si iba a terminar, no iba a ser a medias. Hubo un... WhatsApp. Desde la esquina, con el público corriendo como si estuviéramos en el 2001, hubo mesas que explotaron en astillas, hubo intercambio de golpes con historia acumulada, y cuando Jeff subió la escalera para lanzarse de un cisne sector, el tiempo se comprimió, no era un spot más, era un reencuentro reencarnado. El conteo llegó 1, 2, 3. Los Hardy Boys ganaron, pero no hubo sensación de derrota, no hubo amargura, solo una respiración profunda, porque el objetivo no era salir de ahí con el mundo en alto, era cerrar la historia con dignidad. No cuentes hasta el 3, referee. Y si no, entonces ocurrió el gesto que nadie había ensayado. Boba y Devon se quitaron las botas, las entregaron a los Hardy. Devon lo explica después con claridad. Era nuestra forma de decirles, aquí tienen, nos vencieron de nuestro propio ¿Por qué están chingando? Ya no nos busquen otra vez, güey. No tenemos botas a la verga, no tenemos, no, ya no. Y dejen de estar chingando, hijos de su... Sí, o sea, era nuestra forma de decirles, aquí tienen, nos vencieron de nuestro propio terreno, merecen tener esto. No fue derrota, fue reconocimiento, fue un traspaso simbólico. Y Jeff Hardy en el camerino con las botas como Bob Esponja cuando les dan las botas y rechingan. Buenas traían a tu lado. Así mero. El último 3D ya estaba hecho. La última mesa ya estaba rota. El círculo se había cerrado. Y pues bueno, si el combate fue el espectáculo, lo que vino después fue la verdad. Al regresar a la posición del gorila, el vestidor completo estaba ahí de pie, no por protocolo, por respeto genuino. Tommy Dreamer se acercó y le susurró al oído: eres un triunfador. No hablaba del resultado de la lucha, hablaba del trayecto. Porque hubo un momento en el que el retiro no era una opción elegante, era una imposición médica. Un derrame cerebral, una cirugía de fusión de espalda, médicos que dudaban que volvería a tener movilidad completa. Devon reconoce que hubo días oscuros donde caminar sin dolor era la meta máxima. Y ahí entra una pieza inesperada en la historia. Diamond Dallas Page y el DDP Yoga. Él le da crédito total. Dice que ese programa reactivó nervios que parecían muertos, que le devolvió estabilidad, que le permitió volver a sentir su cuerpo como propio. Esa noche usó las botas de su regreso en el 2015, las que llevaba el logo de 3D. No era una casualidad, quería que la imagen final fuera clásica, que el último recuerdo fuera coherente con el legado. Jeff Hardy terminó la lucha con la cabeza abierta por el impacto de la escalera. Sangre real, dolor real, y aún así declaró que era un honor haber sido su última lucha. Jeff Hardy declaró que son mis hermanos de otras madres. Y en esa frase está encapsulada una generación completa. Pero el momento más poderoso no fue televisado, fue personal. Más tarde, reflexionando sobre el combate, Devon dijo que se sentía como si lo hubiera atropellado un camión después del sentón de Jeff Hardy. Pero agregó algo más importante: no lo querría de otra forma. Para los que pensaban que estábamos viejos y acabados, demostramos que estaban equivocados.
33 años de carrera, 29 como Dudley Boyz, más de 20 reinados en parejas, en distintas empresas, miembros de 2 salones de la fama, pero cuando le preguntas qué significa todo eso, no habla de números, habla de hermandad, habla de respeto. Habla de haber salido por la puerta grande en sus propios términos, frente a los rivales correctos, en el momento correcto. Y así terminó el Team 3D. No con un fade-out silencioso, no con una lesión que los obligara a desaparecer, sino con un combate. O sea, sí, pero no. Sí, sí, pero no. O sea, sino con un combate que honraba su historia. Las mesas ya no crujen, pero si escuchas con atención, todavía puedes escuchar el eco de... y el de Demon de Tables. Y en algún lugar, Dudley Bill responde: Testify. Testifica. Y pues eso, Miguel, fue la historia resumida de grandes rasgos Está buenísima, compadre. de los Dudley Boyz. La neta es que yo puedo decir que pues sí son héroes de la infancia, o sea, sí los leyendas. Pero es que mandaron a escribir nuevas reglas, güey. Ah, chingo, güey. Tuvieron que cambiar ciertas situaciones por su modo de lucha Sí. y escenarios más completos, güey. Güey, a nosotros nos influyó de tal forma que antes ahí en la casa, en el taller, en la parte de atrás, una de las bodegas, antes de tener maquinaria, estaba retacadísima de rollos de tela. Y entre cada cierto número de rollos ponían unas tablitas de madera, pero bien finitas, güey. Como para separar colores o colores o yo qué sé, güey. Pues cuando las desocupaban, cabrón, ahí una quien las rompía. ¿Cuáles desocupaban? Era el Yarpi subiendo y bajando para... Güey, mi carnal estaba luchando ahí sobre las telas, güey. Y de repente era como de que, güey, poner la mesa. Y mi carnal igual. Vendido, pues, pero es... Yo vendiéndola completamente, ¿no? Sí, a huevo. O también, por ejemplo, yo acomodaba 2 o 3, y nos trepábamos de arriba y empujaba a mi carnal, güey, mira. ¡Ay, ca! Y me das mi paso y en la puerta así de, mira, no soy parte, cabrón. Con razón está doblada la otra pinche tabla. Así, menos. Sí. Y no, mi carnal y yo hicimos un desmadre en esa casa antes de que se llenara de máquinas, güey. Porque pues en por rolito de tela ahí sabroso, güey, caías bien alto. Muy suavecito, ¿no? Ah, pues, yo llegué a caer como de 3 metros, ¿eh? ¡Pum! Y suavecito, padre, tú sabes. Sin pedo, güey. Sí, no, pues subiendo, bajando y acomodando, pues sin pedos, güey. Sí, estaba bien chido. Ya después yo me dejé de meter ahí cuando me salió una lacranzón. ¡Ya, su puta madre! Ay, bro, güey. ¿Qué esperabas, güey? Está calientito ahí esos güeyes. Sí, claro. No, yo creo que nadie me pareció uno, güey. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado toda esta conversación post-podcast. Les dejamos aquí todas nuestras redes sociales. Acuérdense que ya también estamos con el noticiero, el Noti Show, entre rounds y bastidores, donde les informamos todo lo que ocurre entre rounds y bastidores. Ese es el lugar de estar yo aquí está Pablo. Vayan a ver, este es el primer noticiero de la semana pasada. Nos estaremos llenando de información luchística, de putazos buenísimos y alguna que otra noticia que mueva un poquito la mesa a la hora de pelear. Exactamente. Ahí vamos a tratar de mantener, pues como dijiste, no tanto al día porque pues es semana, pero sí al tanto de las noticias más relevantes de semana tras semana. Más relevantes y les estaré reviviendo noticias de años pasados que los dejarán con cara de ¿qué? Como efemérides, sí. A huevo. Pues es una buena idea. Ya me leyó la mente porque yo no iba a aconsejar eso. Pues nada. Muchísimas gracias, amigos. Nos estamos viendo. Yo soy Víctor. Él es mi amigo Joshua. Acá atrás está Pablito. Ahí lo ven en el siguiente video. Y nos estamos viendo la próxima